Dios los bendiga, hermanos. Muy buenos días. Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. En el nombre del Señor Jesús sean todos y cada uno bienvenidos. En el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 42, el Señor Jesús dijo: ¿quién es el mayor fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa? Estamos en búsqueda de mayordomo fiel. Recuerde que el fruto del Espíritu es fe. Y esa palabra fe viene del griego pistis, que se traduce como fe, confianza o fidelidad. En el caso de Dios, la palabra de Dios deja más claro que nuestro Dios es fiel. Y por ende nosotros debemos ser también fieles. La fidelidad hacia Dios nace, número uno, de creer quién es Dios, cómo es Dios, porque eso produce en nosotros confianza en Dios y perseverancia. Hemos visto que Dios es fiel a sus promesas. Dios, por ejemplo, prometió nunca más volver a castigar la tierra con un diluvio. Y hasta ahora podemos ver la señal de su promesa en el cielo. Prometió a Sara tener un hijo, y Sara concibió en el tiempo que Dios le había dicho. Y por esa razón nosotros, dice Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin dudar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Hemos visto también la fidelidad de Dios en las pruebas y en las tentaciones. Primero que nada, porque estas tienen un propósito que nos beneficia a nosotros. Además, Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, y además dará juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir. Y por si fuera poco, las tentaciones que nos han sobrevenido no dejan de ser humanas. Los mismos padecimientos se van cumpliendo de nuestros hermanos en todo el mundo. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en la reino de Dios. Y también hemos visto la fidelidad de Dios en el perdón. Hechos 2:38, la Biblia dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 10:43, que en su nombre, es decir, en su autoridad, conforme a lo que Él mandó, nosotros recibimos perdón de pecados y herencia, también con todos los santificados. En 1 Juan 9, si decimos que no tenemos pecados, entonces le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces la persona que no confiese que tiene pecado, entonces no va a ser libre de pecado. Y eso, decíamos, se puede aplicar a cuando una persona no cree en el bautismo para salvación, o cree que ya fue salvo, entonces se bautiza y no hay perdón de pecados, no hay bautismo de pecados, sigue muerto en sus delitos y pecados, todo eso porque Dios es fiel. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ahora, hermanos, veamos la fidelidad del cristiano. La fidelidad del cristiano. Ya que Dios, hermanos, tiene una naturaleza fiel, el Hijo de Dios debe ser fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2:10 es lo que dice: ser fiel hasta cuándo? Hasta la muerte. De hecho,
hermanos, es una mala traducción, o mejor dicho, se entiende mejor si lo traducimos ser fiel hacia la muerte. Que era el contexto específico del cual está hablando Juan a la iglesia del principio. Su fidelidad los iba a llevar a la muerte, pero dice ser fiel en dirección hacia donde vas, en dirección hacia la muerte, porque iban a morir siendo perseguidos como mártires en el primer siglo. Dice, y yo te daré la corona de la vida. Su fe o convicción en Dios y sus promesas de cristianos deben ser firmes. Hebreos capítulo 3 y versículo 12, si usted me acompaña, por favor. Fíjense lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios, Hebreos capítulo 3 y versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces debemos ser convencidos de que cuando nosotros oramos, ya sea acostado, sentado, parado, de rodillas, postrado, Dios está ahí y está escuchando. Y por lo tanto debemos perseverar en la oración, orar sin cesar. Y esa convicción en Dios y en sus promesas, hermanos, cuando es firme, debe generar fidelidad en cada aspecto de nuestra vida. Una fidelidad que tiene que ser visible, que tiene que ser palpable, que sea evidente. Número uno, ante nuestro prójimo. Cuando el cristiano es fiel a Dios, se va a hacer visible, se va a hacer palpable, en que también es fiel a su prójimo. Eso quiere decir que el mundo va a considerar al cristiano como digno de confianza. Aquí en lo personal no he visto, pero en lugares como Tijuana, sé que en Santiago también, y en algunos lugares de Estados Unidos, a veces se ponen en los periódicos, se busca empleado, se busca empleada, ponen cartas, ponen cartulinas, se solicita empleado, y luego ponen ahí de preferencia cristiana. Porque saben que una persona que es cristiana es una persona íntegra, cabal, justa, honesta, decente, transparente. Saben que no se pueden o no tienen por qué cuidarse la espalda, porque saben que no los van a defraudar, puesto que son personas dignas de confianza. Los cristianos, hermanos, por ejemplo, debemos ser empleados fieles. Acompáñenme a Efesios 6:5. Y también Colosenses 3:22. Carta a los Efesios, capítulo 6 y versículo 5. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temor. Sí. Obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temor, con sencillez de vuestro corazón, como a ti. Eso habla de fidelidad. Eso habla de ser dignos de confianza. Eso habla de no defraudar a la empresa. Y eso habla, hermanos, incluso de que hay un horario de entrada, hay un horario de salida, y somos disciplinados en eso.
Eso significa que son 8 horas de trabajo, no nos vamos a la empresa. No hacemos como que trabajamos. No es como que hago como que trabajo, no. Dice ahí, servimos con sencillez de nuestro corazón, con temor y temor de todo nuestro corazón. Dice ahí, como a Cristo. Es decir, cuando se acerca el patrón y nos da una orden, lo vemos como si fuera Jesús mismo diciéndonos que hagamos eso. Así. Colosenses 3:22, acompáñenme. Eso hace que nuestra actitud hacia el trabajo, hacia la empresa, hacia el jefe directo, cambie. Colosenses 3:22, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, teniendo a Dios. Entonces no es que, como dice en México, al ojo del amo no del caballo. No es que nada más cuando me ven, entonces trabajo. No es que uso a mis compañeros para que saquen mi trabajo y yo al final del día cobre por el trabajo que ellos hicieron por mí. Entonces, vemos aquí que debe haber una entrega total al trabajo, nuestra actitud al trabajo cambia. Ahora, no solamente el cristiano debe ser fiel como empleado, también son amigos leales. Amigos leales. Acompáñame a Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo es más unido que un hermano. Entonces, ese cariño, ese afecto, esa lealtad, debido a la amistad. Capítulo 17, versículo 17, del libro de Proverbios. En todo tiempo ama gratitud. Es decir, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Su servidor, hermanos, ha tenido la experiencia cuando tenía mi negocio. De repente me invitaban a predicar. Y había hermanos que decían, yo lo conozco desde que éramos niños, íbamos juntos a la clase de niños. Y después, cuando ya no tenía mi negocio, me acercaba yo con esa confianza porque así me habían presentado. Y no, te conozco. Sí, estuvimos juntos en la clase de niños, pero no realmente no te conozco, me quedan tantos años. Como ya no hay un beneficio, como ya no hay ese prestigio. Entonces aquí dice, en todo tiempo, cabrón. Y es que muchas veces la amistad del mundo es que tienes un valor mientras pueda obtener algo. Si no me das lo que yo quiero, si no me das lo que yo solicito, entonces ya no soy amigo. Entonces dice aquí, en todo tiempo ama el amigo. Bueno, somos amigos mientras salimos de paseo, mientras vamos al cine, mientras gastamos dinero juntos, pero cuando estás en la cama, en el hospital, ahí ya no somos amigos. Entonces, el cristiano no debe ser visible su fidelidad a Dios. Y puesto que es Dios quien está diciendo que en todo tiempo ama al amigo, debemos ser fieles en qué? En la amistad. Leales.
No podemos echar de cabeza, no podemos desbordar, no podemos andar con chisme, porque somos amigos. Y amigo muestra una verdadera unidad, lo que dice el versículo 24, un verdadero compromiso. Andamos juntos. Significa que soy tu incondicional, significa que cuentas conmigo, incluso si no estamos de acuerdo. Cuentas conmigo. Acompáñenme a Juan capítulo 15 y versículo 13. Juan capítulo 15 y versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amor. ¿Quién es amigo? Bueno, aquel que está dispuesto a entregar su vida. A ver, las personas dicen, yo moriría por ti. No quiero que mueras por mí, quiero que vivas. Entonces, morir es fácil, ¿verdad? Un ratito y ya. No, quiero contar contigo. Quiero tenerte cerca. Eso es lo que realmente vale. Bueno, si yo realmente me digo ser amigo, entonces tengo que estar ahí. Tengo que estar presente. Tengo que poner mi vida al servicio de los demás. Escucho sus preguntas, hermanos. Dudas, comentarios. ¿Curioso? Bien. También, hermanos, hay cierta fidelidad hacia toda la raza humana. Vayan, por ejemplo, a Lucas 10, 30-37. Es una historia muy conocida. Es la historia del buen samaritano. Recuerde que el contexto es amarás a quien como a ti mismo. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole como vino misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino. Y poniéndole su cabalgadura, le llevó el mesón y cuidó de él. Otro día partido sacó 2 denarios de los misioneros y le dijo: cuídame y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vengas. ¿Quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de una droga? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces, la fidelidad, hermanos, se hace visible, se hace palpable en cómo tratamos a los demás, aunque sean desconocidos. Desde las personas que nos topamos en la calle, hermanos. Una de las culturas que se está perdiendo en nuestro país es el saludo. Esa cortesía. Podemos ir en carretera y vemos que a alguien se le salió la llanta. Y yo digo, ¿qué? Y peor aún, a veces siento conocido. Y yo, ¿qué? Que le llaman 911 o que pide una grúa.
Entonces, ¿cómo tratamos a nuestros congéneres? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Qué tan dignos de confianza somos? Una de las personas muy queridas en la familia, como muchos hermanos en Cristo lo son, es el hermano José Márquez. Y una de las cosas que hacía el hermano José Márquez hasta la fecha es que siempre ha procurado tener más de un vehículo. Y uno de ellos es para su uso personal y otro de ellos es para el servicio de la iglesia. Incluso su vehículo personal también lo usa para llevar a los hermanos por la congregación. Y una de las cosas que lo caracteriza es que cuando van en carretera y ven que se le pone una llanta, se baja a ayudar. Se baja y trae gato, sí o no. ¿Sabes cambiar la llanta? Sí. Ok, lo veo lastimado, ¿qué lo puedo hacer? Entonces, eso es lo que me puede decir la palabra de Dios. No necesita ser un conocido, simplemente es nuestro propio. Prójimo es aquel que está al lado mío, independientemente de si lo conozco o no lo conozco. Pregúntate. Acompáñame a Romanos 12. Porque vamos escalando, si usted se fija. Lucas 10 es que yo debo accionar hacia mi propio. Pero Romanos 12 ya es cómo reaccionamos ante determinadas circunstancias. Pudiera ser el maltrato físico o verbal. ¿Cómo reaccionamos? Romanos 12, del 14 al 21. Cuando la gente nos insulta, la gente que está alrededor, viéndonos cómo reaccionamos, nos ve que somos fieles. Puede ver a Cristo reflejado en nosotros. Dice Romanos 12, 14, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. O explotamos con facilidad. Lucas 10 es cómo debemos accionar. Romanos 12 es cómo debemos reaccionar. Accionar es lo que yo decido hacer. Reaccionar es cómo respondo ante determinadas circunstancias. Bueno, dice el versículo 15, gozaos con los que se gozan. Cuando alguien me platica algo con alegría, nos gozamos con él, sentimos empatía, o de plano somos indiferentes. Estamos tan absortos en nuestra vida, en nuestros pensamientos, que no tenemos interés en escuchar. Nos está platicando y nosotros simple y sencillamente nos sentimos. Es muy feliz, muy contento compartiendo su gozo. Y es que platiquen y nos conocemos, y amigos somos. Dice aquí, gozados con quiénes? Con los que se gozan. Pero también dice llorar por los que lloran. Cada cuando asistimos a un funeral. Pero es que no lo conocía. Yo luego escucho ahí que me entrega, o tal, o que diga, ya saben que aquí los vocean. Tienen bocinas y los vocean las colonias. Falleció el señor, la señora, de tal, o van a estar de tal. Si usted tiene voluntad de acompañar a la familia, estar con él, ¿cuántas veces vamos? ¿Por qué no aceptamos la invitación? A veces ni la familia vamos. ¿Y para qué? Ya se murió. ¿Para qué vuelve? Está enfermo. Vamos a visitarlo. ¿Para qué? ¿Tú tienes esto en tu casa? Mira cómo andas. No te alcanza con la renta y vas a ir a visitarlo. Entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué es nuestra fidelidad hacia la raza humana? Ya no digamos por la familia. Bueno, hacia la familia, ya no digamos por la raza humana tenemos. ¿Qué más dice ahí?
unánimes entre nosotros, o sea, de un mismo ánimo, sintiendo lo mismo, sintiendo empatía los unos por los otros, no altivos, no sintiendo envidia, es decir, sintiendo gozo genuino cuando a un hermano le va bien y es recompensado porque ya compró su casa, está sanando. En lugar de decir, es un día. Dice, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice aquí, no altivos, y lo que más dice, vamos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, y en la venganza yo pagaré los pecados. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, haz lo que todo acabará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vencido del bien. Entonces, somos dignos con confianza. Somos fieles a Dios. Recuerdo que eso es lo que está escrito. Si yo no puedo reaccionar así, como Dios dice, ante mi prójimo, ante las circunstancias, con mis congéneres, con la raza humana, entonces yo no estoy siendo fiel a Dios. Entonces yo no puedo decir que estoy confiando en la palabra de Dios, porque profesaré conocer a Dios, pero con los hechos pensar que hay. Ahora, no solamente, hermanos, ante nuestro prójimo. La fidelidad del cristiano ante la familia. No sé si usted lo ha observado, pero hay gente que queda bien con todos menos con la familia. Hay gente que de las puertas para afuera, todo el mundo lo conoce como una buena persona. Pero en casa, no es una buena persona. Allá afuera, cuando alguien necesita, ahí está presente. Ahí está, pateando la espalda, abrazándolo, consolándolo. ¿Y en casa? Esa no. Cuando allá afuera tiene alguna necesidad, se desprende de lo que tiene y ayuda. Y en casa no. No podemos ser, como luego decimos, camino de la calle y estudiar la casa. El buen juez por su propia casa. Y eso. En primer lugar, hermanos, el esposo y la esposa deben ser fieles. Primero Corintios 7, del 2 al 5. Pero a causa, es decir, como consecuencia de, en vista de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio hogar, sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocupados sosegadamente en la oración y volver a juntaros el uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incredulidad. Entonces,
Si debemos mostrar fidelidad ante el mundo, ¿cuánto más en el matrimonio? En la familia, empezando por el núcleo, por la raíz, esposo y esposa. A causa de las fornicaciones, a causa de los adulterios, a causa de la inmoralidad sexual. ¿Qué dice? Él con ella, siempre y cuando ella sea su esposa legítima. Ella con él, siempre y cuando él sea su esposo legítimo. Si no lo son, entonces no. Usted no puede decidir sobre su cuerpo, solamente su cuerpo. En ambos casos, tanto de él como de ella. Y no se separan. Menos por periodos largos, no por periodos prolongados, porque Satanás nos va a afectar. Ahora, no solamente se trata de la intimidad en la cama, sino que hay otras cosas que él y ella necesitan. Hay responsabilidades que él tiene y que ella necesita. Se debe cultivar, hermanos, el amor y el respeto. Efesios 5 del 22 a 33. Se debe cultivar el amor y el respeto. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, es decir, como parte de su servicio al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Señor. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas personas son maridos y mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de nosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respecto a su padre. Entonces debe haber amor y respeto. Muchas veces se enfatiza, bueno, ahí se le pide al hombre amar a su mujer y a la mujer respetarlo. Sí, pero la palabra clave es también. Dice también. Y hasta donde yo sé, también significa de la misma manera que. Esto queda más claro o más evidente en 1 de Pedro 3. Fíjense ustedes. 1 de Pedro capítulo 3. Versículo 1 al 7. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro cabello no sea de extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos, sino el interno, del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se cambiaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en
Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igual. De las mismas instrucciones, de la misma manera que se le acaba de decir a ellas, lo mismo es para ustedes. Vivir con ellas, salud, dando honor a la mujer como vaso más grande y como poderes de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan historia. Es decir, en estas cosas a tu esposa tenemos buena comunión tú y yo. Le eres fiel a ella. No le eres fiel a tu esposa o no le eres fiel a tu esposo, tampoco esperes que yo te voy a explicar cuando tú lo sabes. Y eso es lo que va a explicar en los versículos siguientes del 10 al 12. Tus oídos están atentos a las oraciones de los justos, pero el rostro del Señor es alto para aquellos que hacen. Entonces los cristianos deben ser esposos y esposas fieles. Acompáñame a Colosenses 3, 18 al 19. Colosenses 3, 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Así que tiene que meditar la manera en la que se habla, la manera en que conviven. Y en Hebreos 13:4 también se nos dice que se debe evitar a toda costa. Acompáñenme allá, Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honrosos sean todos en el matrimonio. Hoy ya no son honrosos. Hoy lo que está de moda es vivir en unión libre. Bueno, es un modo imperativo, es un imperativo divino, un mandamiento de Dios. Es decir, no vivan juntos hasta que no viven cada quien su papel. Y el hecho sin mancilla, es decir, el conservarse hasta el matrimonio. Y dentro del matrimonio, nada más. Sin andar con aventuras por ahí. Dice ahí. Pero, es decir, si ustedes se siguen de esto, a los fornicarios y a los adultos, es decir, a los que tienen una vida sexual promiscua antes o durante el matrimonio, pues juzgar a Dios. Y la palabra juzgar refiere a condenar. Entonces se debe evitar el adulterio. Pero no solamente ahí debemos ser fieles en el matrimonio. Debemos ser fieles en cuanto al amor a nuestros hijos. Pero eso. Pero eso. 6 para los hombres, 3 minutos para los hijos. Porque va. Después de la cosa. Dios lo murió. Y el como dijo,